Querido podcast, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches. Hoy les tenemos, querido podcast, un invitadísimo de lujo, de otro nivel. Gracias a Dios, primeramente, porque lo trajo hasta la ciudad de León, Guanajuato, desde Puebla. Él es amigo, pastor, autor, 35 años de ministerio, es fundador de ministerios de aceite fresco a nivel internacional, entrena a personas a crecer en su intimidad con Dios, lo reta a atreverse a caminar en las profundidades de los misterios de Dios para su iglesia, y créanme que he aprendido de él de una manera sobrenatural. Dios lo trajo a esta ciudad, yo sé que con un propósito, y ahora lo tenemos de invitado especial en este querido podcast, y creo que Dios tiene cosas grandes que nos quiere comentar en este nuevo episodio. Ya vamos en el episodio número 11. Y pues bueno, pastor, quiero darle la bienvenida a este querido podcast, Pastor Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, donde nos estés viendo. Quiero agradecer sobre todo la oportunidad que me brinda Marcos. Estoy muy contento porque les quiero comentar, yo nací aquí en la ciudad de León, Guanajuato, pero solamente viví 4 años en mi juventud, adolescencia, y nunca había tenido oportunidad de compartir la palabra en León, y muy agradecido por la oportunidad, pero sobre todo de estar aquí en casa. Hace unos meses Marco me comentaba la idea que tenía: oye, mire, ¿cómo veo? Quiero hacer un podcast. Adelante, hay tantas herramientas nuevas para esta generación para presentar el Evangelio. Y hoy, en este día, yo te invito a que abras tus oídos, abras tu corazón, porque el Espíritu Santo va a romper tu entendimiento y te va a llevar a otros niveles que jamás habías experimentado. Yo te querías tocar, ¿no? O sea, hoy tenemos un tema especial. Tenemos un tema muy especial, muy hermoso, como ahorita el pastor Luis. Y bueno, antes de entrar a este tema, quiero recordarles, si no vieron el episodio anterior, se los recomendamos. Feliz Día del Padre, que también. Y ahora, dando continuidad y un poco cómo se mueve el Espíritu Santo, hoy vamos a tener un tema, el episodio donde se trata del crecimiento en Dios. Y vamos a retarnos, vamos a ver esta parte de nosotros, y a través de la explicación del pastor Luis, cómo podemos ir más allá en nuestro crecimiento personal con Dios. Y bueno, sin embargo, pastor, tenemos un versículo para empezar este podcast. Claro. Por favor, si nos lo comparte. Sí. Mira, la palabra de Dios siempre nos nutre con cosas frescas y nos reta a caminar, ¿no? Muchas veces leemos la palabra y no la creemos. En primera de Juan 3:1 dice: mirad. ¿Qué quiere decir mirad? Pon atención. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces te dejo este versículo y te está diciendo: papá, pon atención al amor tan grande que te he dado para que seas llamado mi hijo. Amén, gloria a Dios. Y qué hermoso es este texto, Pastor Luis, qué hermoso es cuando el Padre nos llama hijos de Dios. Y muchas veces, a veces no lo entendemos, y yo creo que voy a hablar un poco de mí, un poco de mi crecimiento personal y cómo Dios me ha llamado a retarme a conocer lo desconocido de Dios, a conocer estas partes más profundas, esta intimidad con Dios, esta parte de crecimiento, y Dios pues ha cambiado mi perspectiva en muchas cosas. Ha cambiado mi perspectiva laboral, ha cambiado mi perspectiva personal, ha cambiado mi perspectiva emocional, incluso también en parte ministerial, cómo nosotros, profundizando, y como lo hemos dicho en este podcast, leyendo su palabra, orando, tomando decisiones correctas, haciendo unas relaciones personales o interpersonales, cómo las hemos llevado. Así que estoy recapitulando los capítulos. No conformarnos. Yo no me conformo con lo que tengo, que estoy enseñando con Dios, sino ir a buscar a más. Y yo también motivo a los que nos están viendo, a mi generación, incluso a todas las generaciones. Esto no solamente es de los jóvenes, sino de todos aquellos que quieran seguir buscando al Señor, aprender más de Él, y que Dios nos revele a través de su Espíritu Santo sabiduría, revelación y todo en el conocimiento de Jesucristo, mi querido Pastor Luis.
Y voy a leer un Sí, texto adelante. en 2 Corintios 3, del 2 al 4, que dice la palabra de Dios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y yo digo, wow, o sea, qué hermoso es que está escrito su palabra en nuestro corazón. Sí. Yo te quiero invitar a que reflexiones la autoridad con que Pablo estaba describiendo aquí. O sea, Pablo no se estaba autoalabando diciendo, tu vida, el fruto de Dios en tu vida, de la cual Dios me usó para sembrar la palabra y llevarte a otro nivel, el fruto está escrito en tu corazón. ¿Sí? Y ahí es a donde voy. Antes de continuar, yo quiero orar y Amén. Pablo en el libro de Efesios oraba y clamaba y decía, Señor, derrama un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento tuyo, Señor. Yo te pido que cada persona que vea este podcast hoy, mañana, pasado, en un mes, en un año, sea tocada, Señor, por tu palabra viva. Y profundizando un poco, adelante, Marco, hay un reto esta tarde. ¿Sí? Amén. Bueno, sí, querido pastor Luis, y bueno, yo le quiero preguntar a usted, y gracias, pero ¿cuál es la identidad como hijo de Dios? ¿Cómo nos podemos identificar como hijos o como siervo? Yo creo que vamos a entrar en esta parte. Y yo te pregunto, ¿tú cómo te identificas? ¿Como un siervo de Dios o como un hijo de Dios? Híjole, yo creo que al principio, y yo creo que estamos llamados a servir, yo siempre he sido muy consciente y parte de mi creencia, cristiana, y parte es que seamos siervos, ¿no? Servir al prójimo, servir a donde vayamos, siempre tener una actitud de servicio al Padre, ¿no? Pero yo creo que poco a poco te vas identificando como hijo de Dios, porque muchas veces sí estás como siervo, estás ahí, pero yo creo que vamos más allá y para ser hijos de Dios. Pero bueno, eso yo lo veo desde una perspectiva un poco joven, un poco también digo inexperta, pero bueno, aquí está mi querido pastor Luis para desarrollarnos esta capacidad y poder llevarlo a otro nivel. Sí. Mira, eso que vamos a compartir, no importa la edad que tengas 10 años, 15 años, 12 años, 20, 30, 35, 60, 70, 80 años. Yo tengo discípulos de 75 años y una niña que ahorita tiene 13 años, que cuando la conocí hace 1 año y medio, me dejó flipando, como dicen en España, con una madurez, con una claridad de las cosas de Dios. Bueno, a lo largo de la historia, pues hemos recibido, y doy gracias a Dios, o sea, por los padres que tuvimos espiritualmente hablando, que nos enseñaron la palabra y que fielmente la han transmitido. Tenemos la palabra escrita de Dios. Y bueno, hemos recibido bien una sana doctrina, creo yo, la mayoría de nosotros. Algunos nos toca estar en algunos lugares. Y como comentabas, platicando aquí las cámaras ayer, en todos lugares pasan cosas, ¿no? O sea, no hay iglesia perfecta, no hay una iglesia que es la iglesia de Cristo, en todos los lugares hay detalles. Hay diferencias. Y Dios nos lleva a un lugar donde nos va a entrenar, nos va a enseñar y va a tratar primeramente nuestro corazón. Yo te invito esta tarde a que te atrevas a salir de esa cuadratura en la que muchas veces estamos metidos, porque a veces tenemos mentalidades muy cuadradas en cuanto a muchas cosas del concepto que tenemos de Dios, de nuestra cristiandad, por así decirlo, y aquí englobo todo, ¿no? Todo el abanico de colores, de sabores, denominaciones, bautistas, pentecostales, carismáticos, lo que tú quieras, todos somos hermanos en Cristo, ¿sí? Pero Dios nos quiere llevar a que entendamos quiénes somos. Mira, normalmente nos pasa a todos, llegas a un lugar, te conviertes, y te reciben, te dan la bienvenida, te dan el amor de Dios, y al mes y medio, hermanito, ¿en qué vas a servir? ¿Sí? Y la gente con una multitud de motivaciones, la mayoría de las veces muy nobles, pues se pone a servir. Ay, no,
comadre, yo voy a estar con los niños, que me gustan los niños. No, pues yo voy a estar en el estacionamiento, o voy a acomodar las sillas. En la cocina. En la cocina áreas. siempre hay muchas necesidades y espacios que van a ayudar a tratar tu corazón para crecer. Pero de repente va pasando el tiempo y te encuentras inmerso, que ya no estás en un ministerio, estás en 2, estás en 3, y vas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a la iglesia sirviendo al Señor. Y empezamos a caer en una relación prostituida con Dios. ¿A qué me refiero? Que cuando llegas a tener un problema, lo primero que brinca aquí en tu corazón, ¿pero qué, Señor? No te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto y todo? ¿Por qué digo una relación prostituida? Porque caemos en un sistema religioso que te lleva a un sistema de esclavitud y de servidumbre. Pensando que porque tú haces cosas para Dios, Dios tiene la obligación de devolverte el favor y cumplirte tus peticiones por el hecho de que tú estás sirviendo al Señor. ¿Y sabes qué? No es así. Yo te quiero decir algo, a lo mejor no lo entiendes ahora. Yo no estoy hablando a tu corazón, no estoy hablando a tu mente, estoy hablando a tu espíritu, y esto tarde o temprano el Espíritu Santo te lo va a revelar. El Padre ya tenía quien le servía, tenía huestes de ángeles que le sirviera. El Padre no engendra siervos, el Padre engendra hijos. Amén. ¡Ay! Sí, el Padre engendra hijos. En Juan 8:35 dice, el siervo no está en la casa para siempre, el hijo sí. Y tú sabes que un siervo, un sirviente, un esclavo de la casa no tenía herencia. Sí, ¿no? Inclusive había siervos muy amados, ¿sí?, que llegaban a ser adoptados, pero esa era una excepción. Entonces, el Padre no engendra siervos. Ahora, no estoy hablando de servir. Por supuesto, si Dios es un Dios que envió a su Hijo, se dio todo para que nosotros pudiéramos caminar en la gracia y la libertad que es en Cristo Jesús. Imagínate el que tú realmente salgas de esas de esclavitud, porque la mayoría de la iglesia está sirviendo a Dios, pero con una mentalidad de esclavo y de siervo. Así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y decían que eran libres, pero seguían siendo esclavos en su corazón. Por algo tardaron 40 años en una ruta que les iba a tomar 8 o 10 días en cruzar, porque estaba esa actitud, esa identidad de siervos. Y por años el enemigo, el espíritu de religiosidad, que al final de cuentas es un espíritu de control, ha robado a la iglesia la bendición, ¿sí?, de que se pueda ver e identificar plenamente como hijos de Dios. Por ejemplo, tú vas a un restaurante y te puede atender el capitán de meseros y te va a dar un excelente servicio. Pero otra cosa es que de repente venga el dueño, que a lo mejor tú ni sabes que es el dueño, y llegue, mire, le traigo una sangría, cortesía de la casa, Señor, no le gustó su carne, se la cambiamos. ¿Sí? O le traigo una entremés, una botana, y tú ni vas a saber que es el dueño, pero como dueño no le costó nada servirte, lo hace con gusto, con placer. Igual, ¿qué pasa cuando el hijo se sienta a la mesa? ¿Sabes qué, Marco? Pasa algo muy especial. Hay coinonía, hay comunión. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo bíblico muy fuerte, que es el ejemplo de Mefiboset, el hijo de Jonatán, el amigo íntimo de David, cómo pasó una vida miserable, porque acuérdate que cuando cambiaba un rey, una dinastía, mataban a todos los herederos. Y en un momento dado, a lo largo de muchos años, David se acordó de su amigo íntimo con cual había hecho un pacto y mandó a buscar al niño lisiado, que era un mendigo y un mendigo espiritual, porque no se atrevía a creer. Imagínate, siendo nieto de rey, del primer de Israel, de Saúl y todo, de repente se topó con la sorpresa que alguien se acordó de él, y era el mismísimo rey de Israel, el rey David, y emitió la orden o un decreto para que ese niño comiera siempre a su mesa. Y hoy el Señor te está invitando
a la mesa del banquete. Amén. Dice la palabra, me trajo a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Continuando con la cuestión del servicio todo el tiempo, hay lugares y oportunidades donde servir dentro de la iglesia. Pero ¿sabes qué? La mayoría de las veces hacemos cosas para Dios que Dios jamás nos mandó a hacer. Te digo, hay muchas necesidades, ¿no? Pero una cosa es cuando tú ya te sientas a la mesa, tienes esa comunión con papá y Dios te dice, Marco, haz eso, muévete en esto. ¿Qué pasa? Que tú ya dejas de hacer cosas para Dios y aprendes a caminar en las obras que Él ya preparó de antemano para que camines. ¿Y saben qué pasa? Cuando tú haces eso, ya no estás frustrado, ya no estás cansado, ya no estás amargado, sino que ves la gloria de Dios, porque estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Y esa es la invitación, que te atrevas a creerle a Dios, que verdaderamente eres hijo de Dios y que no necesitas hacer absolutamente nada para ganarte su favor. No, pero ¿cómo, hermano? Atrévete a creerle y a recibir lo que Él ya ganó por ti en la cruz. Tenemos un gran problema y es la mezcla de enseñanza que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y yo conozco y tengo muchos amigos que todavía no pueden superar y se siguen viendo indignos delante de Dios. Ay, es que bueno, no hay uno, hermano. Es que no como yo. No se atreven a caminar en su identidad de hijos. Así que el reto el día de hoy es atrévete a creerle a Dios, ¿sí? Dice la palabra que Él nos ha sentado en lugares celestiales. No dice yo me senté o yo decidí sentarme. Él te sentó, como cuando la mamá le dice a los niños, ya está la comida y se me sientan a comer. El Señor nos hizo sentar. ¿Para qué? Para que te estés quieto. Para que tú estés quieto en ese lugar de autoridad que es a la diestra del Señor Jesús en los cielos. Porque recordemos que el Padre le dio toda autoridad a Cristo y Él nos las ha delegado a todos como iglesia. Y nuestra función es recibir esa identidad y estar en ese lugar de reposo para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, adelante, Marco. Y es algo impresionante esta parte, querido Pastor Luis. ¿Cómo es este proceso? Yo siento que ahorita, bueno, es una parte primordial y es una primera parte, pero servimos en las iglesias, yo digo, porque pues, yo estoy siempre, Dios me ha usado en el tema de la alabanza, ahora después con el grupo a ministrar su palabra, y sí, estamos sirviendo y nos mantenemos en ese camino, ¿no? En esa... así como en esa servidumbre, ¿no? O sea, si se podría decir de esa forma. Y muchas veces pasa que estamos ahí o estamos dentro del ministerio, dentro de nuestra iglesia, y como si usted empezó, pues siempre pasan cosas, ¿no? Pero hay momentos, y lo digo por mí, hay momentos que Dios nos llama más, hay momentos que Dios nos tiene preparado algo especial para nuestras vidas. Y como me pasó a mí, pues hay un punto en nuestras vidas que muchas cosas no entiendes el por qué. Yo puedo decir, es que yo, Señor, no entiendo para qué me estás preparando para esto, no entiendo por qué estas puertas están cerradas y tú me estás abriendo por este lado. Y empiezan a haber situaciones, y yo lo digo, incluso tú puedes estar pasando por eso en tu vida, y yo creo que ahorita el Pastor Luis nos lo puede aclarar mejor, que si Dios te está llamando más, pues hay que entender, y es por eso que empezábamos con lo desconocido, en conocer los misterios de Dios. Y claro, esto viene por parte de leer su palabra y viene por el espíritu de revelación y entender en el conocimiento de Cristo, que bueno, para entender el conocimiento de Cristo pues hay un desarrollo y pasaron muchos años. Esto lo decimos o lo comenta el Pastor Luis de una manera a lo mejor sencilla y breve, pero es algo que lleva muchísimos años. No es algo sencillo, pero a lo que voy es como muchas veces, y como yo, y lo digo por mi parte de testimonio, digo, ok, Señor, entiendo esta parte, me estás llamando a más, y dejas la parte del servicio, no por una parte de rebeldía, ni por una, pues sí, o sí que no es por rebeldía ante tu iglesia, ante todo, pero simplemente lo tienes en el corazón, arde en ti, y eso me pasó a mí, arde en mi corazón, y Señor, yo quiero seguirte, yo quiero más de ti y todo. Y si en ese lugar o en ese momento no hay
el apoyo o no hay la ayuda para ministrar, pues bueno, hay que buscarla autodidacta o hay que buscarla por otros lados. Y es un testimonio de yo como, también fíjate, yo voy a ver de cómo conozco aquí a nuestro querido Pastor Luis. En este proceso que esto ya tiene más de 2 años y medio, que yo empiezo a buscar más del Señor y que yo decido a través de un trabajo y después de que salí de ese trabajo, buscar más al Señor y encontrarme con Él para conocerlo más, y porque yo sabía que Dios tenía un plan y un propósito para mi vida. Y en ese camino, bueno, mi abuelo me mete un grupo, que es un grupo de varones que compartimos ahí los sábados a las 6 de la mañana y con otros varones poderosos también la palabra de Dios. Y ahí conozco, ¿no? al Pastor Luis, y recientemente pues no nos conocíamos meramente por llamada y por algunas fotos, no más. Y yo nunca me acuerdo, Dios lo usa poderosamente en el ministerio profético. Y yo me acuerdo una palabra que me dio muy poderosa, que Dios me iba a usar, que Dios me iba a dar la oportunidad de ministrar la alabanza en los jóvenes, de ministrar a otros jóvenes, y que Dios iba a abrir. Y pasó. Yo les digo que Dios tiene el plan perfecto y habla a través de sus hijos amados. Y esa palabra profética se cumplió. No les miento, a los máximo fue 1 mes y medio. Y Dios me permitió compartir la alabanza en otro país, compartir a los jóvenes, y se cumple la palabra de Dios. Y ahí te das cuenta que el crecimiento y el llamado que estás teniendo es real. Porque pues muchas veces, y tampoco queremos confundir el servicio, y porque muchas veces si Dios está ahí, también está, pues el crecimiento se va dando conforme también el Espíritu de Dios vaya viendo nuestro corazón esté preparado para tener más de Él. Y así fue como nos fuimos conociendo, estuvimos platicando, siempre palabras, buenos consejos, nos ministra también el Pastor Luis. No es por echarle flores, pero de verdad Dios lo usa. Él está, bueno, en España, ahorita no está de visita aquí en México, pero damos gracias a Dios por esto. Y así es como yo puedo ver, y es poco a poco que vas cambiando el servicio, sigues sirviendo a Dios, no quiere decir que no dejes de servir a Dios, lo seguís sirviendo, pero ya te identificas, y yo poco a poco, todavía no puedo decir que al 100, sinceramente, todavía no, me falta comprender muchísimas cosas, no, me falta aprender muchísimo más, y lo digo abiertamente, porque ahora sí que siempre hay que estar atentos y aprendiendo más. Esto no se acaba, o sea, no porque llegues a un nivel, no porque Dios te tenga en un nivel, vamos a decir, es que ya llegué a ser líder de la iglesia. No, siempre hay más, o sea, no quedarnos en eso, o no quedarnos en el nivel humano, vamos a decirlo así, o el nivel de, como usted dice, del título, de que, ya tengo tal título, no, pues yo ya, no. Siempre hay más. Y el título, bueno, a lo mejor es un título porque la organización o la iglesia lo manda de tal forma, ¿no? Y está bien, porque también vamos a hablar de autoridad. Hay autoridades que Dios pone en la tierra, hay autoridades que Dios nos pone en nosotros, y está bien, no está mal, ojo. También hay que respetar a nuestras autoridades, no es que te la brinques, no estoy diciendo eso. Simplemente es que sigas aprendiendo más de su palabra, más de Él. Y yo en este proceso he aprendido más de Él, me he retado a mí mismo, Dios me ha retado en muchas áreas de mi vida, y poco a poco, ahora sí entiendes, ahora sí soy llamado tu hijo, y como lo platicábamos la semana pasada y comentaba Isaac aquí, es esa parte del hijo pródigo. Puedes llegar al Padre a abrazar, y Él te va a abrazar, Él te va a amar, y como lo dijo el Pastor Luis, te va a sentar a la mesa en su banquete. Y qué hermoso es, porque cuando entendemos eso y está escrito en su palabra, que podemos regresar al Padre, que podemos ir a Él y nos abraza como Padre, nos abraza como sus hijos. Si tienes una relación, si yo lo veo con mi Padre terrenal, que el día que grabamos esto está cumpliendo años, gloria a Dios, y es una bendición, y yo puedo abrazar a mi Padre y sentir yo su amor. ¿Qué tanto amor nosotros no podemos tener del Padre Celestial? Y muchas veces, Pastor Luis, pues no lo hacemos, no lo valoramos, no lo entendemos. Bueno, la mayoría de las veces estamos, diría el dicho, tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Y ese es el propósito, al final de cuentas. Tu vida no acaba en la salvación nada más. Qué bueno, gracias a Dios que ya tenemos el boleto, y como dice la palabra, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, y abócate a las cosas de Dios. Pero el Espíritu Santo en algún momento de tu vida te va a inquietar en tu corazón, y te llega ese sentimiento de que sabes que hay más, ¿sí? Y honrando el lugar donde estés, tu casa espiritual, de iglesia, vamos a llamarlo el sistema donde estás,
Está bien, Dios pone autoridades, nos pone en lugares donde vamos a ser enseñados en las cosas básicas de la palabra, pero son tiempos privilegiados donde el Señor ha incrementado la medida de revelación de su palabra de Dios. Es tiempo donde el Señor está revelando sus misterios. Amén. Porque cuando lees la palabra y lees Jeremías 33, que dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O cuando nos habla de cosas que ojo no vio ni oído yo. Eso no es para cuando llegues al cielo. ¿Para qué te van a servir? Son ahora en este tiempo para que camines en otra dimensión de gloria. Recuerda que el Señor Jesús dijo, creo que es en Juan 4:12, que mayores cosas que yo haréis. Y te reto este día, dice, tú no puedes recibir lo que no honras. ¿Me explico? Dice, el que cree en el profeta, recompensa de profeta Amén. recibirá. Si tú das un vaso de agua, siempre va a haber una recompensa, porque Dios es bueno y es fiel. Mucha gente está clamando por un avivamiento, pero muchas veces quieren un avivamiento para seguir edificando sus propios reinos y funcionando en un sistema religioso caduco, donde nos enseña a ser buenos religiosos, pero no nos lleva a tener una intimidad con el Padre. Y son los tiempos donde el Señor está entrenando gente de diferentes edades para que entren a conocerle más. De verdad es una dimensión totalmente diferente. Muchas veces leemos en el libro de los Hechos, dice, y pasaron 14 años, ¿no? Y lees de un renglón a otro renglón. ¿Sabes qué? Esto es una experiencia de vida. Yo en mi caso, el Señor me sacó del ministerio de una forma sobrenatural. Hace 25 años estaba yo ya de misionero en las naciones y de repente, como dicen, machete, estate en tu vaina, tranquilito, calladito, te voy a enseñar a ser mi hijo. Y fue un proceso de 12 años donde aprendí a morirme en Cristo, teniendo yo ya 10, 12 años de ministerio, ¿no? Y fueron tiempos tremendos. Recordemos en el libro de Génesis de que Dios nos habla, dice, que de lo que no se veía, ¿sí? Manifestó de lo que... ¿A qué voy? Por ejemplo, sabemos del famoso telescopio Hubble y ahora el telescopio Webb, que es como 50 veces más poderoso, ¿no? Sí. Y cada vez descubren galaxias y cosas nuevas y llegan casi hasta el último del universo, ¿no? Pero ¿sabes que el 90% de todo el universo es materia oscura? ¿A qué me refiero? Que cuando Dios crea las cosas, de esa oscuridad, de lo que no se ve, formó las cosas que se ven. Y no necesariamente la oscuridad es mala, sino que son los misterios y secretos de Dios que está dispuesto a revelarte en este día. Entre ellos, la paternidad de Dios. Algo que nos cuesta mucho como creyentes. Creemos en la salvación, creemos en muchas cosas, pero nos cuesta mucho recibir nuestra identidad de hijos de Dios al nivel del Padre, de lo que Él quiere. Y bueno, Marco, ese es el primero de varios podcasts. Yo creo que vamos a tener un maratón en estos días, porque es un tema muy interesante, un tema muy radical que va a cambiar tu vida. El que tú te atrevas a recibir la identidad de hijo. Y justamente como lo menciona Pastor Luis, y esta parte hermosa, ¿no? Y yo creo que, como dice, no vamos a tener más de esto, y es esta parte. Y yo creo que, como dice Juan 1:12, dice, mas a todos que le recibieron, a los que caen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí lo dice clarito como el agua, y Dios nos dio potestad. No es que nos está diciendo, no, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú recuerdas lo que Dios le dijo a Moisés cuando llegó a la orilla del Mar Rojo con el pueblo atrás y que tenía el mar y no sabía qué hacer? Toma la vara que te he dado, ejerce la autoridad, porque Amén. Tú acabas de leer, Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo pude entender ese versículo hace no muchos años, ¿sabes qué? Me molesté y dije, ¿pero cómo? ¿No que no soy tu hijo? Sí. Sí, eres mi hijo, pero
atrévete a tomarlo. Y yo dije, Señor, ejerce tu paternidad en mí. Tienes toda la libertad para ejercer tu paternidad en mí. Yo te hago una pregunta, querido oyente. ¿Tú crees que un hijo tiene derecho a conocer su herencia? Claro que sí. Sí. Y yo te hice esa pregunta ayer y te la vuelvo a hacer hoy y se la hago a nuestros queridos oyentes. ¿Tú sabes cuál es tu herencia? ¿En la tierra o...? Sí, Sí, o sea, como hijo la sabes. Y como se lo dije ayer, no me salgas con que la vida eterna, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Por qué estás tú aquí en esta tierra? ¿Cuál es tu herencia? ¿De qué va el asunto, no? De como dicen los biólogos, nacer, reproducirme y morir. No. Va más allá de eso. ¿Tú sabes cuál es tu herencia? Todavía estoy en ese proceso, creo, Pastor Luis. Así que para eso estamos aquí, para aprender y conocer cómo es la herencia que tenemos como hijos de Dios. Creo que es una herencia hermosa, como está escrito en su palabra, tener el galardón, tener la corona de la vida, todo lo que veremos allá. Pero yo también sé que en esta tierra tenemos herencia de parte del Padre Celestial. Yo siento que también la parte del Padre que a nosotros puede descender en nuestras vidas, pues es una herencia hermosa, como lo que yo estoy viviendo con este hermoso grupo que tenemos los lunes, con todas las personas que están. Yo creo que es parte de estar ya arrebatar la herencia que tenemos como hijos de Dios. Yo lo veo de esa manera, a lo mejor estoy mal, o corríjame, eso, pues buscar. Es parte de todo eso. Mira, yo te quiero decir que eso que tenemos aquí enfrente, que es la palabra de Dios de Génesis Apocalipsis, ¿sabes qué es? Es solamente la introducción. Amén. La introducción, una breve biografía del autor, una pequeña guía, un pequeño manual de instrucciones, ¿sí? Pero es muy breve, ¿sí? Te digo, imagínate todo lo que Dios tiene para ti. Si tú piensas que tu vida es llegar a ser un buen creyente y sabiendo de que cuando me muera me voy al cielo, ¿sabes qué? Estás muy corto de miras. Tristemente se nos enseñó, ¿no? Y vivimos de que me voy a morir y me voy al cielo. No, ¿sabes? Tú puedes ir a los cielos desde ahora. Los cielos están abiertos para los hijos de Dios. Desde todo el Antiguo y el Nuevo Testamento está lleno de eventos sobrenaturales de Dios. A veces nos da temor, lo leemos y lo pasamos, como algo de literatura y dices, ¡ay, qué buena onda! Pero bueno, ¿sabes qué? Estamos acostumbrados más a creerles a las películas del mundo que a lo que dice la Biblia, ¿no? Claro. Entonces, Dios te quiere sorprender. ¿Y sabes cuál es tu herencia? Aparte de la vida eterna y de la salvación. O sea, tu vida va más allá de la salvación. Estás llamado a ser hijo de Dios en toda la dimensión que implica. Y no nada más implica que te conviertas, que sirvas, que Dios tiene un llamado y te use como pastor, como profeta, como maestro, evangelista o apóstol. Olvídate, arriba de eso, ¿sabes qué? Estás llamado a ser, ¿sí?, rey y sacerdote. Y arriba de todo eso está tu identidad de hijo. Y los hijos vamos a gobernar con Cristo. Amén. ¿Sí? Y tu herencia, ¿sabes cuál es? Todo el universo. Como seres humanos tenemos una capacidad en una noche muy estrellada y limpia ver solamente 3.500 o 4.000 estrellas. No podemos, nuestro campo visual no da para más. ¿Sabes qué? Hay billones, trillones de galaxias, de estrellas y todo. ¿Nunca te has preguntado qué desperdicio? ¿Quién? ¿Y eso quién? ¿De quién es, no? Es de papá y estamos llamados a gobernar con él. Y nuestra herencia es todo el universo. Así que si tú tienes la idea de que vas a llegar al cielo y vas a estar aleluyita, aleluyita, gloria a Dios, no. Vas a estar haciendo multitud de actividades en el reino de los cielos, ¿sí? No tienes ni la menor idea. Pero son tiempos donde el Señor va a escribir esas revelaciones de sus misterios en tu corazón y te está llamando a creerle a Él. Marco, es un tema sin fin, la paternidad de Dios es una continuidad. Hace una semana en México se festejó el Día del Padre y son tiempos donde el Señor está llamando, atrayendo con cuerdas de amor a su iglesia a que se atreva a creerle a Él. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y si tú lees desde los primeros versículos,
que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿sabes qué? Decía David, no lo puedo entender, pero tú te tienes que ver como lo que eres. Basta ya de verte como un siervo inútil, como un pecador. Ay, hermano, es que buenos no hay ninguno. Sí, pero por la obra de Jesucristo, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no somos humanos, somos más que humanos, somos una nueva creación en Cristo. Y estamos llamados, porque esa es la voluntad de Dios, a ser idénticos a Jesús. Y no te estoy diciendo que somos dioses, sino toda esa plenitud de la deidad que habitó en Cristo está ahora en nosotros. El Padre dijo, yo he puesto eternidad en el corazón de ellos. Ya eso estamos llamados, o sea, a una vida eterna. Dice en el libro de Daniel, su reino es eterno, no tiene fin. ¿Sí? Como creyente, de verdad, deja que papá te capacite a través de su Espíritu Santo y atrévete a subirte a la ola del avivamiento, a la ola de la vida de Dios, donde está transmitiendo sus misterios para este tiempo al que tiene hambre y sed. Te vuelvo a repetir, dice la palabra que en Nazaret Jesús no hizo ahí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Sacúdete ya ese espíritu de fariseo que a lo mejor todavía está por ahí rondando en tu mente, porque eso te va a impedir recibir lo fresco de Dios. Hace unos 10, 11 años el Señor me reveló una palabra que viene en la Biblia, la palabra Kainos, K-A-I-N-O-S, que quiere decir nuevo. Pero no nuevo como cuando cambias de coche o cambias de casa, nuevo como cosa que ojo no vio y oído oyó, que son las cosas que Dios está haciendo hoy. Y Amén. Si tú no te activas porque el Espíritu Santo está inquietando tu corazón y no sabes qué hacer, déjame decirte, Dios está levantando aún de las piedras gente que está escuchando su voz. ¿Sí? Somos muy celosos como cristianos con la palabra de Dios y está bien, o sea, hay que ser celoso de la palabra de Dios porque es la vida, pero recordemos que el Señor prometió que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y toda carne es toda carne, ¿me entiendes? O sea, musulmanes, árabes, chinos, de todos lados. ¿Por qué crees que Dios ha levantado a China? Porque hay 300 millones de chinos. ¿Sí? Tú sabes que en Irán el día de hoy hay 1.200.000 cristianos de los últimos 10, 15 años de esas iglesias subterráneas. Porque es gente que tiene necesidad y hambre y sed de Dios. Y en el mundo occidental, llama Europa, América Latina, sobre todo en América Latina, los últimos 30 años, hemos vivido grandes moveres de Dios. Amén, pero sí. Nos hemos acostumbrados. Sí, ya lo vemos normal. Y nos dedicamos a levantar nuestros propios reinos, tener el mejor set cinematográfico, el humito, la musiquita, las luces, todo el mundo sus grandes producciones. Pero nos hemos olvidado de alguien muy importante, de darle lugar al Espíritu Santo. Cantamos muy bonitos, alabanzas preciosas, pero nos hemos olvidado de la adoración y de aprender a administrar la presencia de Dios, que cuando se cae el cielo, cuando hay un líder de alabanza que ama a Dios, un líder de adoración, no un alabancero como digo yo, se abran los cielos, se mueven los ángeles, milagros, sanidades, se manifiesta cuando tú le das libertad. Así que esto es la intro de algo que nos está sorprendiendo a nosotros Amén. Mismos sí. En este momento, pero ¿sabes qué? Lo sobrenatural de Dios debe ser lo natural de tu vida. No verlo como un evento, ¿no? Sino tienes que aprender a caminarte en lo sobrenatural de Dios. La gente está cansada de escuchar palabras huecas. Tú vas a muchas iglesias el día de hoy y te dan unas predicaciones divinas, preciosas, el ABC de cómo ser el mejor, el niño bonito del barrio, el mejor empresario, en fin, cómo sanar todo. Pero muchas veces es un ABC y se olvidan de dejar al Espíritu Santo que ministre corazones y que cambie vida. Y luego se quejan, ay, pero ¿por qué la gente no viene? Sí. Porque es palabra hueca, no te das cuenta, pero la gente se da cuenta. Sí. Así que yo te quiero invitar a que le permitas al Espíritu Santo, ¿sí?,
raptarte, robarte, secuestrarte, sacarte de tu ambiente, de 4 paredes, de tu lugar de seguridad. Atrévete a aventarte como cuando un niño se avienta a la alberca y está papá abajo esperándole. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Juan, al apóstol Juan, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos? Puedes leer en Apocalipsis 4:1. Sube acá. Porque seguimos con la actitud todo el tiempo que desde acá, ay Señor, ven Señor Jesús. No, el Señor está diciendo, sube tú acá que te voy a mostrar lo que yo voy a hacer en tu vida. Y hoy el Señor quiere invitarte a que te atrevas a creerle a Él. Amén. ¿Sí? Esto va más allá de tu zona de confort, porque Él está anhelando hijos maduros. Hijos maduros. ¿Sabes por qué? Porque es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Estamos un poco limitados en este primer podcast primer episodio de esta serie, pero vienen cosas muy interesantes, ¿no? O sea, atrévete a creerle a Dios a otro nivel. Amén. Gloria a Dios, Pastor Luis. Y como lo dice, pues bueno, ahora sí que ahí está la experiencia, el expertise del Pastor Luis, lo que nos comparte, bueno, y lo que Dios le ha revelado en todos estos años de su ministerio. Como digo, esto es una parte que es un proceso y pasan bastantes años. Ajá. Y entender esto, y yo creo que bueno, vamos a tener otro episodio con nuestro amado Pastor Luis, y pues aquí está, él ya les deja la reflexión, poder identificarnos como hijos de Dios, ir más allá en Él, y es el tiempo, y yo también lo he estado diciendo, es que es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, justamente, y es el tiempo de levantarnos, y Dios está levantando a mi generación, a todas a otras generaciones, pero es el tiempo de avivarnos, es el tiempo de dejarnos llevar por lo que está haciendo, dar los tiempos de Dios. Y como usted dice, Pastor Luis, a mí me sorprende esto que dice muchas veces aquí en América, en México y en otras partes de, pues sí, casi el continente americano, que el avivamiento o se está veando. Yo he escuchado mucho estos últimos años, yo creo que tenemos unos 3 años para acá, que en las iglesias se habla que del avivamiento, y queremos el avivamiento, y estamos esperando, ¿no? Incluso el avivamiento, pero yo he hablado con usted, y como dice, detrás de cámaras, yo creo que el avivamiento en este tiempo viene de nosotros, y Dios está levantando personas nuevas, y muchas veces nos sorprende personas que llevan a lo mejor un poco de menos tiempo en las cosas de Dios, y cómo Dios los está levantando, incluso otras personas que llevan más tiempo. Y esto no quiere decir que ni uno y otro esté mal, simplemente es cómo Dios está moviéndose, y si el que está levantando nuevo y tú ya llevas más años en el ministerio, pues hay que ver qué cosas hay que cambiar. Hay que ver que históricamente, la mayoría de las veces, el mayor opositor a un nuevo mover de Dios es el mover anterior. Sí, porque solemos decir que tenemos la última Coca-Cola fría del desierto y que somos los máximos, y todo el mundo está enfocado en levantar sus propios reinos. De verdad, mucha gente quiere avivamiento para que se le llene la iglesia. Si no me has entendido que desde hace 5 años, estoy hablando de los tiempos de Dios. En esa época de la pandemia, Dios metió una pausa general a mucha gente. Hubo iglesias que cerraron, hubo mucha gente, pero la mayoría no entendió que las cosas cambiaron. En esa época el Señor me hizo un día, mira cuánta gente hay, cadenas de oración, todos pidiéndome para que yo quite este tiempo, pero pocos están buscando mi corazón para saber el por qué o para qué de esto. Amén. Y aquí en México se manejó por semáforos, ¿recuerdas? Sí. El semáforo rojo, naranja, el verde, y el Señor me mostraba cómo mucha gente estaba esperando el semáforo verde, ¿sí? Para volver a las andadas, para volver al mismo modus operandi y al mismo modus vivendi. Sí. Hacer las cosas como las sabemos hacer, porque somos la chucha cuerera, somos los chicos bonitos del barrio, y la mejor iglesia del mundo somos nosotros, y competencias entre iglesias yo tengo amigos que se endeudaron por comprar pantallas y cargaron a la iglesia con miles de pesos o miles de euros por hacer un set que al final no sirve de nada. Y gente peleando y no cambiando en lo que Dios está haciendo hoy. El aceite se vuelve rancio y el pan se vuelve duro. Amén. Así que Dios está haciendo cosas nuevas, y te vuelvo a repetir, cosas nuevas que no tienes con qué compararlas, pero son nuevas. Y Dios está retando
a los hijos de Dios a que se atrevan a creerle a Dios, a que le pregunten, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quieres tú conmigo? ¿Sí? Y aprendas a navegar más allá de los problemas, más allá de tu sistema religioso, más allá de la cuadratura de 4 paredes de la iglesia, porque la bendición está afuera en la calle. Y si tú, como hijo de Dios, como cristiano, ¿sí?, te vas a atorar con un vaso de agua afuera en la calle, sabes que eres un fracasado, ¿sí? Porque Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y tenemos que funcionar afuera. Y uno de los propósitos por lo cual tú has sido engendrado aquí en esta tierra, en este cuerpo físico, porque ya existíamos desde el principio de los tiempos en el Cristo Jesús, ¿sabes para qué es? Para manifestar la luz de Dios a este universo, a esta civilización caída, ¿sí? Dice la palabra que toda la creación ahora, en este tiempo, gime, está esperando ansiosamente. Los árboles, los animales, toda la creación está esperando ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Y mucha iglesia está, ¡ay, no, ya se están cumpliendo las últimas profecías! Hermano, ¿qué va a pasar? Todo el mundo con miedo. Y eso no es así, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y estás llamado a ser lo que eres, no a ser para hacer. Y nos pasamos la vida haciendo cosas para Dios que muchas veces no nos mandó a hacer. No que esté bien o que esté mal, sino tú tienes que ser lo que tu papá te llamó a ser, y estás llamado a ser hijo de Dios. Dice la palabra de Dios de que cuando el heredero es niño, necesita gente que lo guíe, gente que lo cuide, ¿no? En el griego se usan varias palabras, no recuerdo, hay 3 o 4 para describir esa etapa desde la niñez, desde el parvulito hasta la edad adulta, ¿no? Y creo que recuerdo una palabra, Spaidos, es un niño de primaria y todo, hasta pequeño. Otra palabra es Tecnón, que ya tiene la experiencia de vida. La raíz de la palabra iglesia viene del griego, que quiere decir asamblea, y hacían asambleas en Esparta, en Atenas, y los mayores de 18 años participaban en todas esas asambleas de eclesia para tomar las decisiones. ¿Y sabes qué? Dios quiere que te sientes a tu mesa y que tomes el llamado que hay para tu vida. Que salgas de tu burbujita eclesiástica, religiosa, porque el Señor no quiere que te detengas ni que cruces el techo en el cual has crecido para tomar el llamado que Él te ha dado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente, dado por Dios, pero hasta que tú no te tomas responsabilidad de ese llamado, no puedes crecer. Y para llegar a eso, duele, porque mueres a todas tus buenas intenciones, tus buenos planes, tu formato, tu plan de vida, de lo que Dios quiere hacer. Pero te digo una cosa, Dios te sorprende porque Él quiere capacitarte para que gobiernes juntamente con Él, lo creas o no lo creas. Y tu campo de trabajo, tu campo laboral, no nada más es en tu colonia, en tu barrio, o como dice Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Ahí, ¿sabes qué dice? En todo el cosmos. ¿Y sabes lo que es el cosmos? Todo el cosmos, todo el universo. Es la palabra que se usa en griego en esos versículos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, no? Va más allá de lo que te imaginas, hermano. Atrévete a quererle a Dios, déjate sorprender. La promesa es que Él te iba a dar sueños y visiones. Compra una libretita, ponla al lado de tu mesita de noche. A lo mejor el Señor te va a levantar en la noche, te va a dar una palabra de revelación, te va a dar un plan de negocios para tu negocio, locuras que está haciendo el Señor. Así es. Y está todo el campo allí que como hijos de Dios hemos dejado espacios donde las tinieblas gobiernan.
¿sí? Pero si Dios te ha llamado a la cuestión, a ser un empresario, a ser un hombre de negocios o en las artes o todo eso, atrévete a creerle, ¿sí? Adelante, Marco, yo creo que vamos a ir cerrando esta primera etapa. Pues bueno, Pastor Luis, así que vamos cerrando. Gracias por esta explicación. Así que el Pastor Luis, a lo largo del podcast siempre dejamos al último una reflexión o reto, pero pues bueno, hay varios retos. Ahora sí que no solamente hay uno, tenemos varios retos dentro de este querido podcast, de este gran episodio, y vamos a, así que esta es la primera parte. Y pues bueno, los invitamos a seguir escuchando el podcast, a seguirlos viendo, a compartirlo. Y pues bueno, antes que eso también quiero promocionar, aquí mi querido Pastor Luis tiene un libro que acaba de escribir, tiene poco que salió, y pues háblanos brevemente, Pastor Luis, lo vamos a poner aquí en la edición ahorita, y también los links, pues para que ustedes puedan adquirirlo, y es de gran bendición. Bueno, en realidad tenía varios libros en el tintero, pero el Señor me dijo, el primero que vas a escribir va a ser acerca de la fe, porque es un bien muy escaso en estos días dentro de la iglesia, ¿no? Dice, Señor, ¿y qué voy a escribir? Quiero que escribas tu testimonio. Rápidamente, a mí el Señor me sacó de drogas y de alcohol a los 27 años, hace 35 años, a finales de 1989, y por su gracia me tiene aquí. Pero yo solamente en mi desesperación le creí a Dios y empecé a compartir su palabra. Al mes y medio Dios ya me estaba usando en casa de mi madre, compartiendo la palabra. A los 6 meses recibí un bautismo del Espíritu Santo poderosísimo. El Señor me llevó a los cielos, me dio una experiencia tremenda y vino un avivamiento tremendo. Y te quiero decir que después de 35 años, acabo de estar hace una semana en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, donde vive mi madre, y a 2 casas de casa de mi madre sigue esa iglesia, que son 70, 80 personas los fines de semana, ¿no? Y por la gloria de Dios, el Señor me dijo que aunque tú tengas la medida más pequeña de fe, que la fe es un don de Dios, ¿sí? Pero cuando tú llegas y conoces a Dios, a veces aunque tengas lo más pequeñito, ejércela. Y cuando tú ejerces en esas cositas pequeñas, Dios te multiplica, te multiplica, te multiplica. A lo largo de mi vida ha sido una vida de fe, de mi esposa y todo, y te puedo decir, 2 veces nos han regalado autos de agencia, la casa en que vivo en Puebla, una zona residencial, 3 recámaras, salón de televisión, garage para 2 autos, un fraccionamiento cerrado, nos la regaló el Señor. Y como eso, muchos testimonios más, pero son retos y retos y retos y retos de fe. Amén. Cuando tú le crees a Dios, Dios te da una promesa. Tú crees esa palabra para tu vida, se hace rema en tu corazón y oras por esa palabra. Pero llega un momento que dejas de orar, pero puedes dejar de orar por desidia, pero llega el momento cuando el Espíritu Santo trae paz a tu corazón, ¿sí? Y dejas de orar. ¿Y sabes qué pasa cuando tú dejas de orar? Tú das por hecho que el que te prometió es fiel para cumplir la promesa. Amén. Y cuando haces eso, inmediatamente viene la promesa número 2 y entras en una serie de retos, ¿no? Ahora te voy a decir, tu fe será probada. Y como decimos aquí en México, de acuerdo al sapo es la pedrada, ¿no? Y va a haber oposición. Marco decía, no es un día para otro, te estoy hablando de un testimonio de vida. Pero yo te garantizo que si tú ejerces la poquita fe que tienes, vas a ver la gloria de Dios. Porque es para todo aquel que cree. Busca creerle a Dios, busca recibir lo que recibieron los apóstoles en Pentecostés, que es esa llenura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas, que es la intro a los dones del Espíritu Santo, es la capacitación divina para vivir en este mundo, ¿no? Y recibes, ¿qué? Dunamis Deus, autoridad y poder para caminar en esta tierra. Y ese es el inicio. El libro se llama Fe y más fe, lo tengo en Amazon, está publicado en Europa, estamos ajustando los precios aquí para México, la versión digital está muy económica y primero Dios, estoy manejando un convenio con Gani para sacar una versión reload porque me quedé corto, ¿no? Son los primeros 2 años de mi testimonio. Amén. Y es una serie que se viene acerca de los misterios de Dios, de hecho se llama Explorador de Misterios. Y te vuelvo a decir, un heredero tiene el derecho de conocer su herencia. Imagínate que papá te regalara un rancho de 500 hectáreas, ¿no? Pues todo, ay, quiero ir a conocer el rancho que me dejó mi abuelito, mi papá. ¿Sabes qué?
Tu herencia es todo el universo. Amén. Y tienes derecho a conocer los misterios de Dios. Gloria a Porque Dios. al Padre le agrada y se deleita, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le place, se goza entregarnos al reino. Es para nosotros. Amén. Disfrútalo. Gloria a Dios. Pues gracias, Pastor Luis. Y pues bueno, querido podcast, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Torre-de-Oración, en YouTube y TikTok como Torre de Oración León. Y pues los invitamos este lunes a venir al grupo. Mándanos tu petición de oración, como siempre lo hacemos, ahí en los comentarios, en Instagram, por DM, o nos la puedes mandar también por el medio de correo electrónico. También queremos orar por ti. Y pues bueno, Pastor Luis, le agradezco. Esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Hay un regalo ahorita de parte del Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios de cerca, un Dios de lejos, Señor. Yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo actúe poderosamente, Señor, rompiendo barreras, rompiendo estructuras, Señor, retando a la gente, llevándola a aguas profundas, a que pierdan el control de sus planes, a que tú cambies su agenda, a que no toquen fondo y se dejen llevar por el río de tu Espíritu, Señor. Sorpréndelos, dale sueños y visiones. Hoy, esta noche, hoy mismo, cambia su manera de pensar. Señor, yo declaro que tú operas libertad, Señor. Declaro el aceite fresco que podre todo yugo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Señor, recordamos que todo es para tu gloria y para tu honra, Señor. Sea transmitida tu vida eterna en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sorpréndenos. Amén, amén y amén. Amén, amén. Dios y qué regalo nos deja el pastor. Ya quería cerrar, pero gracias a Dios por este hermoso regalo. Y pues bueno, querido podcast, esto no termina. Sigue la parte 2. Que Dios los bendiga. Qué gusto saludarlos. Pastor Luis, no nos despedimos. Seguimos hablando de esto. Wow. Nos vemos, querido podcast, en el siguiente episodio. No se lo pierdan. Bendecidos. Bye.